No, allá vienen los mayores. Está, usted cuando va a está sacando eso un poquito. No, pero la puedo hacer ahí. Voy a poner un poquito más para que corra más. Es la misma esta aquí. Uy, atrás, Es un error de esta niña a caminar. ¿Ah? Es un hasta que error. estamos filmando. Ya. Ya. Esta es una orquídea. Ya. Bien, para los que acaban de llegar, les hablaba que ese bejuco que está quitando, por ejemplo, ahí sobre su cabeza, ese bejuco que ven ahí bastante, ese que está aquí, fíjense la forma de la hoja, porque hay muchas plantas que se parecen. Es una orquídea bien especial y a base del fruto de esta orquídea se hace un producto que utilizamos en la casa y en la cocina. Esto que ven aquí es la vainilla. La vainilla que usted utiliza un líquido negro para condimentar a veces, para hacer dulce, batido, ven, se produce a base de esto. Esto es una orquídea, precisamente. La flor es blanca y alargada. Y cuando la orquídea da su fruto, tira una cápsula larga, verde, que adentro tiene puras semillitas negras, que son esporas, que prácticamente son las semillas de la vainilla. Entonces, esa pequeña cápsula larga, por eso le dicen vainilla, a eso se le dicen vainilla. Entonces, cuando se procesan estas semillas, se produce entonces el líquido negro que llamamos vainilla, pero es exactamente de esta planta. En Panamá tenemos dos especies de esta orquídea. La familia de las orquídeas, de todas las orquídeas, es Orchidiaceae, ¿sí? Y esta se llama Vanilla planifolia, es el nombre científico de esta orquídea. Vanilla planifolia, obviamente le decimos vainilla. Y hay otra que la hoja es igual pero más ancha, se llama Vanilla pomponia. Son las dos especies de vanilla que tenemos aquí en Panamá. ¿Ven? Y esta es de la cual se produce la vainilla que nosotros utilizamos. Y es una planta silvestre y nativa de Panamá. México es uno de los países que tiene sembradíos, hectáreas de vainilla para producir entonces el producto final que es la vainilla que nosotros consumimos. ¿Sí? Pero para que la aprendan. ¿Sí? Esta es la vainilla y es una orquídea, al igual que la flor del Espíritu Santo, que es otra orquídea. ¿Sí? Así que para que la vean, todas estas plantas que ven aquí, todas estas son vainillas. Hay otras plantas muy parecidas, pero las hojas siempre son distintas. La hoja de la vainilla es completamente lisa, es gruesa, alargada. Y todo el margen, que es el borde de la hoja, es liso. Hay otras que las hojas son parecidas pero son más delgadas. Hay otras que las hojas son más redondas. Hay otras que el borde de la hoja es aserrado, así tiene como dientes. Hay otras que tienen como pelitos en la hoja. O sea, todo eso nos ayuda a identificarla. Y esta vainilla, ustedes saben que las vainillas la mayoría son plantas que llamamos epífitas. Hay gente que piensa que las vainillas son parásitos, y las vainillas no son parásitos por nada en el mundo. No conozco ni una sola vainilla en todo el mundo, una sola orquídea en todo el mundo que sea parásito. Se llaman plantas epífitas que crecen sobre otras plantas, sus raíces están sobre el tronco, por ejemplo en el caso de un árbol, no están dentro del tronco. Las plantas parásitas nacen de la planta y las raíces de la misma parásita están por dentro del tronco, no se ven. Entonces se alimentan del árbol o de la planta. En el caso de las orquídeas, en este caso la vainilla, no se alimenta del tronco, simplemente lo utiliza para sostenerse. Y ella se alimenta, es de los minerales que hay en el ambiente, en el viento, que pegan. Y cuando llueve, el agua escurre, y ellas se alimentan de esos minerales. Todas las orquídeas hacen esto, las que son epífitas. Hay orquídeas que son terrestres, como en el caso de la flor del Espíritu Santo, que ella se alimenta de la materia orgánica, pero del suelo. ¿Sí? Entonces la vainilla, lo importante de la vainilla y lo curioso es que ella crece en el suelo y luego se trepa sobre el árbol para alcanzar el sol arriba. ¿Sí? Esta es una planta que florece casi durante toda la época lluviosa. Y luego que la ha polinizado una mariposa nocturna específica, entonces ella produce la cápsula que es larga, alargada y verde. Y adentro las semillas que se producen para la vainilla. ¿Sí? Ya no falta más nadie allá. Estamos todos. ¿Cómo les está yendo? Hay un puente que se hundió un poco, pero no hubo problema, ¿verdad? No. Bien, vamos a seguir.